Les pido de favor, hermanos, que pongan mucha atención a la palabra de Dios. Hemos estado hablando de cosas realmente sorprendentes, amén, de cosas que estamos viviendo en estos tiempos, y hemos estado hablando sobre el rapto de la iglesia. Mucha gente, hermanos, en los Estados Unidos, veía un documental hace unos meses atrás donde un 45, un 50% de los estadounidenses creen que habrá un rapto, que habrá un acontecimiento, que habrá un arrebatamiento de una iglesia que se va pronto con el Señor. Mi hijo nos comentaba ayer y hoy que Corea del Norte amenazó con lanzar misiles con cabezas ojivas nucleares hacia una isla en la que Estados Unidos tiene sus bases militares. Estados Unidos dio la orden de que fuesen todos los pertrechos, los portaaviones y un ejército de miles y miles de soldados a esa base militar, para que en cualquier momento que Corea del Norte quiera amenazar o lanzar un misil y destruir esa base militar de Estados Unidos inmediatamente contraatacaría y lanzaría sus misiles, no para, hermanos, destruir ese misil con cabeza nuclear, sino a todo Corea del Norte. Japón está a la expectativa, Corea del Sur, que es un país libre, hermanos, están a la expectativa de lo que pueda ocurrir en cualquier momento. Tú te puedes acostar hoy en la noche y no saber si el día de mañana te levantarás en una tercera guerra mundial. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que Cristo viene por su iglesia. Dice el Señor en su palabra, hermanos, y el profeta Isaías lo declaró, dice: escóndete un poquito detrás de las puertas en tanto que pasa la gran tribulación. Nosotros nos vamos, y aquí en la tierra comenzarán a ocurrir acontecimientos que ningún ser humano se ha podido imaginar a través de la historia. Ha habido una primera guerra mundial, ha habido una segunda guerra mundial, y hermanos, tanto la primera como la segunda guerra mundial, cada una de ellas fue espantosa, terrible, desastrosa. No miles, sino millones y millones de seres humanos perecieron en la segunda guerra mundial. Y se dice que el mundo entero, o las naciones más poderosas, tienen el armamento para destruir el planeta entero. Y estas cosas no las estamos diciendo ahorita porque las noticias las estén declarando, sino porque la palabra de Dios ya lo había dicho hace más de 2000 años atrás. Los eventos que seguirán al rapto, hermanos, ya habíamos hablado de estas cosas y quiénes se van en el rapto. Amén. Los efectos prácticos del rapto en el presente. Dice, hermanos, el libro de San Marcos en el capítulo 13, versículos 34 al 37. Vamos a esa parte de la Biblia. Y ya lo habíamos leído la semana pasada, ¿verdad? Es como el hombre que, yéndose lejos de su casa, y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Yo quiero que tú entiendas aquí que tú, como responsable de tu familia, tú eres el portero de tu casa.
Tú eres el que constantemente estás al cuidado de tu familia. Y aquí está haciendo una alegoría de un amo, de un señor que se fue y delegó responsabilidades. Dice, y al portero mandó que velase. Aquí podríamos hacer alusión a que el portero es cada padre de familia en el hogar. Tú eres responsable y tú eres el portero y tú eres el que velas constantemente por tu familia. Así también podemos hacer alusión a que el portero de la casa también es el pastor de la iglesia, que constantemente, hermanos, está adoctrinando a la iglesia para que la iglesia no se prepare, sino esté preparada ya, porque Cristo puede aparecer en cualquier momento. Y dice, velad pues, versículo 35, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. ¿Cuándo vendrá? Nadie lo sabe. Si al anochecer, en las vigilias de la noche, o al canto del gallo, o por la mañana, para que cuando venga de repente no los halle desapercibidos, no los halle durmiendo, no los halle, hermanos, haciendo cosas que no deben de hacer, holgazaneando en tu vida espiritual. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velen, porque el Señor viene pronto. Bendito sea su santo nombre. Mira tu rostro y dile al Señor en esta hora, Padre eterno, ayúdame, Dios mío, ten misericordia de mí, ten piedad de mi vida, Señor. Ten piedad de mi familia, porque si no hemos buscado tu rostro como realmente tú quieres que busquemos tu presencia, ese es el tiempo en el que tú nos estás dando una última oportunidad. Quizás sea la última. No sabemos si este sea el último domingo que prediquemos este mensaje en este lugar, y el próximo domingo este lugar esté cerrado porque una iglesia se fue, y vengan y toquen y les digan, hoy no se abrirá, y de aquí en adelante jamás se volverá a abrir este lugar, porque dice ese canto hermoso, ¿a dónde están los que decían aleluya? ¿A dónde están los que decían gloria a Dios? ¿A dónde están que yo los busco y no los hallo? Porque se fueron con el Señor. Que cada uno de nosotros, Dios mío, podamos estar verdaderamente apercibidos. Cuando dice velar y orar, quiere decir que cada uno de los seres humanos, cada persona es responsable de sí mismo en su vida espiritual. ¿A dónde iremos? ¿O dónde pasaremos la eternidad? Bendito Dios. Gracias, Cristo Jesús. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. Y vendrá, hermanos, la consolación. Esa consolación viene de parte de Dios. Esa consolación, hermanos, no te la va a dar tu vecino, no te la va a dar tu familiar, tu tío, tu tía, tu papá, tu mamá, porque la palabra de Dios dice que aún tus mismos familiares serán tus propios espías, y unos a otros se entregarán, dice la Biblia. O sea, aquellos familiares que nunca creyeron sean los que estén constantemente vigilándote, te estén vigilando sin que tú te des cuenta. Si te quedas, ellos serán tus verdugos y te entregarán para que seas torturado por el anticristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 17 y 18. Dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando esto ocurra, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, los que estemos vivos, pues, seremos arrebatados juntamente
con los que resucitaron en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero yo quiero que leas el versículo 18. Dice la palabra: por tanto, aliéntense unos a otros con estas palabras. Una iglesia, hermanos, pronto se va. Miren, este mensaje se ha predicado desde los tiempos de Pablo, y en aquel tiempo la iglesia ya esperaba el arrebatamiento de la iglesia. Ya han transcurrido 2000 años y todavía se sigue predicando. Pero ¿saben una cosa? Aunque haya transcurrido 2000 años, hermanos, para Dios, para Jesucristo, simplemente han transcurrido 2 días. Porque la palabra de Dios dice, y el apóstol Pedro lo declara diciendo: ciertamente para Dios un día son como 1000 años, y 1000 años como un día que pasa. Jesús se fue hace 2 días, y en el tercer día Él vendrá pronto por su iglesia. Gloria a Dios. Cristo viene. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo, hermanos? Aliéntese tu corazón, y si no estás preparado, no salgas de aquí, no te vayas a tu casa sin antes haberte puesto en comunión con Cristo, en entrar, hermanos, en una estrecha relación con Él, entregar tu vida al Señor. ¿Qué estás esperando tú? ¿Qué estás esperando para entregar tu vida al Señor? ¿Quieres lamentarte? ¿Quieres sufrir las consecuencias? ¿Quieres vivir la gran tribulación? Algo que no ha sido visto jamás. Dice la palabra de Dios, porque no habrá otro acontecimiento después de este. Por eso las Escrituras lo califican como la gran tribulación. Si tú has leído los libros de historia y tú piensas que lo más terrible ya ocurrió atrás, en el pasado, cómo persiguieron a los cristianos en la época de la Inquisición, cómo persiguieron a los cristianos, hermanos, en la primera iglesia primitiva, en el año 70, cuando el general Tito, hermanos, dio la orden de destruir el templo y consumir la ciudad de Jerusalén, y muchos cristianos que habían ahí se esparcieron por todo el mundo, y todos los judíos fueron esparcidos en todo el mundo. Pero los cristianos que habían creído en Cristo Jesús iban, hermanos, a donde quiera que se regaron, iban sembrando la semilla del Evangelio de Cristo, y ese Evangelio ha prevalecido hasta el día de hoy, porque la palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra permanece para siempre. El diablo ha querido extinguir esa flama del Evangelio de Cristo, pero Jesucristo, hermanos, el poder de Dios, la palabra, no podrá ser extinguida, no podrá ser apagada esa flama del Evangelio, porque dice Jesús, y se lo dijo a sus discípulos en el capítulo 28 de Mateo, en los últimos versículos, dice: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, y después vendrá el fin de esta dispensación, de esta gracia, en la cual Dios, hermanos, tiene abierta el arca, las puertas del arca de la salvación. El arca de la salvación tiene las puertas abiertas para que todo aquel que quiera entrar, entre y se salve juntamente con su familia. Pero hay muchos que se burlan, aún aquí, hermanos, en esta iglesia y en cualquier iglesia, hay muchos que simplemente se engañan a sí mismos y están aquí, pero no son salvos. No quiero que lo tomes personal,
y digas, ay, es que el hermano Gabriel es muy duro y ya me está señalando a mí. No, hermano, tómalo, como dice por ahí, por el lado amable. Tómalo para tu beneficio, tómalo, hermanos, como una advertencia, como alguien que está parado en la torre y ve que viene el peligro y entonces toca la trompeta y apercibe a todos adentro de la muralla, adentro de la ciudad, anunciando que algo se aproxima, que algo viene, que algo grande va a ocurrir y que el pueblo de Dios debe estar preparado. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. La permanencia en Él. ¿Quién es Él, hermanos? Cristo, amén. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Recuerden que estos son los últimos libros del Nuevo Testamento. Y vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Recuerden que les dejé de tarea leer estas porciones bíblicas. Espero que las hayan leído, porque si no, no van a entender nada, hermanos. Y ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste, ¿quién se manifieste, hermanos? Cristo Jesús. Tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Cuando voy a poner un ejemplo de la vida cotidiana, así como Jesús contaba parábolas, dice aquí que no nos avergoncemos de Él cuando Él venga. Cuando te hacen responsable en tu trabajo o en la escuela, en donde quiera que tú desempeñes tus actividades cotidianas, siempre hay alguien que te delega una responsabilidad. Cuando tú eres responsable y lo llevas a cabo y lo llevas al pie de la letra, tal y como te lo dijeron, y lo terminas, estás esperando ansioso que venga ese señor o esa persona que te delegó esa responsabilidad y te pregunte y te diga, enséñame lo que hiciste. Y tú vas y le enseñas lo que hiciste, y aquella persona se regocija y te felicita por lo que llevaste a cabo. Pero cuando tú no haces en tu trabajo o en cualquier lugar en donde te deleguen responsabilidades, no haces lo que te demandan, y cuando sabes que viene esa persona, tú estás diciendo, ojalá y no venga, porque ¿qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir? Y te avergüenzas y te escondes y no quieres ver a esa persona. Es exactamente lo mismo que Dios está diciendo aquí, que muchos están diciendo, todavía no venga, Señor, porque si tú vienes me voy a avergonzar cuando tú me llames a tu presencia y me pidas cuentas, y no sabré qué decirte. Empezará él, pero Señor, es que yo no sabía. No, sí sabías. Cada día te reunías con la iglesia, escuchabas un mensaje de advertencia. Recuerden que el profeta Ezequiel en el capítulo 3 habla de un atalaya. Dice, tú atalaya, tú apercibirás al pueblo. Si aquel o aquella estuviera en pecado y tú lo percibieres y le señalares su pecado y le dijeres que está en camino de muerte, y aquel no se apartara de su camino, de maldad, dice la palabra de Dios, aquel morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu alma. Pero si tú, atalaya, estás viendo a aquel que está en pecado, que está en camino de perdición, y tú no lo percibieres y no le dijeres el camino en el cual va, dice, él morirá en su pecado, pero yo te haré responsable a ti por esa situación de irresponsabilidad en la que tú no apercibiste a aquella persona. Pero también dice, pero si tú, atalaya, ves a aquel y lo percibieres y lo reprendieres y él se arrepintiese de su pecado y volviese el camino de Dios, él salvará su alma,
y tú habrás librado una responsabilidad también. Cada uno de nosotros somos responsables, hermanos, y Dios quiere que cuando Él venga seamos responsables cada uno de sí mismo, de nuestras propias vidas y de los que ahora dependen de nosotros, como padres, como madres de familia. Y tú como padre, sabes que eres responsable en tu familia, y tú como madre sola, aunque no tengas un respaldo de un hombre que te apoye, tienes uno mejor, que se llama Jesucristo, y en Él te debes de respaldar siempre. Gloria al Señor para siempre. Entonces, ¿qué nos dice la palabra, hermanos? Primera de Juan, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 28, dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y no nos avergoncemos, hermanos, porque Él viene pronto y viene a pedir cuentas de cada uno de nosotros, de cada una de nuestras acciones. Y hay algo muy importante que tú como cristiano debes mantener, es la paciencia. Muchas veces nosotros somos desesperados y queremos que las cosas sean resueltas así. Pero dice el Señor, en la palabra de mi paciencia, ¿saben por qué Él, hermanos, todavía no ha venido? El Señor ya hubiese venido, porque el tiempo se ha terminado ya. El reloj de Dios ha marcado la hora y son tiempos extras que está marcando el reloj de Dios. Pero Él todavía no ha venido porque está mirando la condición tuya y la condición mía. Y dice el Señor, y no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso la palabra de Dios constantemente habla en una alegoría diciendo: velad para que no caigáis en tentación. ¿Cuántas veces te esfuerzas verdaderamente para que antes de ir a la cama primero dobles tus rodillas, y aunque estés cansado y aunque estés agotado y te caigas de sueño y sientes que los ojos se te cierran, hagas un sobreesfuerzo, hermanos, y dobles tus rodillas y invoques el nombre de Dios y le digas: Señor, ten misericordia de mí y ten misericordia de mi familia, y te doy gracias por habernos guardado durante el día, porque quién sabe de cuántos peligros te ha librado Dios, y tú ni siquiera te diste cuenta que Él te libró de la muerte, a punto de que ocurriese una tragedia, y Él te llevó por otro lado para que te pudiese librar de la muerte. En la palabra de mi paciencia, Santiago 5, versículos 7 y 8. Bendito sea el Señor para siempre, hermanos. Dice la palabra de Dios: por tanto, hermanos, Santiago 5, versículos 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Recuerdan que les dije que la iglesia primitiva ya esperaba la venida del Señor? El arrebatamiento de la iglesia. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. No se precipita, no se desespera, sino que aguarda pacientemente, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Vean cómo aquí la misma palabra de Dios te pone como ejemplo y te pone una alegoría de la vida cotidiana. Tú siembras y al otro día quieres cosechar, ¿verdad que no? ¿Qué es lo que esperas, hermanos? Que vengan las primeras lluvias, las lluvias tempranas y las lluvias tardías, para entonces empezar a ver el resultado de tu esfuerzo, y después viene la cosecha. Así, dentro del camino de Dios, hermanos,
desde que yo, antes que naciese, y cuando yo era un niño, así como muchos niños pequeños aquí, así de esa edad, mucho más pequeños, yo escuchaba los mensajes, las predicaciones, las advertencias, y aquellos predicadores predicaban: Cristo viene por su iglesia, y la iglesia se humillaba y clamaba a Dios esperando ese advenimiento glorioso. Y han pasado más de 40 años y todavía se sigue predicando el evangelio de vida, que Cristo viene por su iglesia. Y yo he crecido y me he convertido en un hombre, padre de familia, mis hijos han crecido y todavía sigo esperando ese acontecimiento glorioso, porque, hermanos, es nuestra paciencia en Cristo Jesús. La palabra de Dios aquí te está diciendo: tener paciencia hasta la venida del Señor. Aleluya. ¿Cuántos tienen paciencia, hermanos? Tú eres un desesperado, todo lo quieres así, a la voz de ya. Cuando Dios está probando tu fidelidad, quieres que Dios te resuelva tus problemas inmediatamente. Espera en Dios, y dice: Él os, hermanos, nos va a exaltar en su tiempo. Dice la palabra: primero te tienes que humillar para que después puedas recibir la bendición y Dios te puede exaltar. Dios te pueda decir: tú eres un verdadero hijo de Dios. ¿No bendicen el nombre de Cristo, hermanos? ¿Glorifican el nombre de Dios? La paciencia es algo fundamental en nuestras vidas como cristianos. La justicia. Eres una persona, hermanos, intolerante. Tú eres jefe de familia y eres intolerante. Eres una persona que eres jefe en el trabajo y humillas a tus subordinados. No ejerces justicia y dices ser un hijo de Dios. Dice el Señor en su palabra que Él juzgará a cada uno por vuestras obras. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Esto ocurrió, esto es real, esto no es un cuento, no es un mito, ni una historia, ni una falacia inventada. Esto ocurrió. Escuché en una ocasión a un predicador dar este testimonio diciendo: fui a uno de los países de Centroamérica y había un hombre con su familia que tenía una escuela bíblica, y el hombre hablaba con gran elocuencia en el púlpito, y el hombre exhortaba a la iglesia y decía que se practicase el amor, el respeto los unos a los otros, pero en su casa, hermanos, era una perfecta mentira. Y su esposa lloraba y sus hijos lo despreciaban. En una ocasión, uno de sus hijos se acerca con el pastor y le dice: hermano, llorando, le dice una de sus hijas, le dice: hermano, yo quiero confesarle una cosa, que ese señor que está parado allá es mi padre, pero yo lo aborrezco, porque nada de lo que él predica, nada de eso él lleva a la práctica en su vida cotidiana, porque en casa él es un ogro, él es un insultador, él es un blasfemador, él golpea a mi madre y a nosotros nos trata como basura, y él predica de amor en el púlpito. Hermanos, Dios ejercerá justicia. ¿Cómo te comportas tú aquí? ¿Cómo te comportas en el trabajo? ¿Cómo tratas tú a tus subordinados? ¿Cómo les hablas? ¿Los humillas, los sobajas, los coercionas? Dios, hermanos, hará justicia. Y es desde la justicia que habla en Filipenses capítulo 4, versículo 5. Porque de toda palabra ociosa, dice la Escritura, que hablen los hombres en la tierra, de ella darán cuenta en el día del juicio. Filipenses 4, versículo 5 dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. ¿Qué te está diciendo aquí la palabra, hermanos? Que para que verdaderamente tú puedas ser un cristiano
que está listo para partir a las mansiones celestiales, tienes que cumplir con los requisitos que Dios establece aquí en su palabra. No tienes que ser una persona visceral. Yo no digo que no te enojes, pero hermano, muchas veces también tienes que medir tus palabras. Y si has ofendido, pedir perdón a aquellos que has ofendido y pedirle a Dios también perdón, hermanos. Que Dios tenga misericordia de nuestras vidas, porque si no nos arrepentimos, en aquel día saldrá a la luz cada palabrita que tú hayas pronunciado, y el Señor no te habrá cubierto con su sangre, ni habrá borrado ese pecado de tu vida, y saldrá a la luz y lo sacará y te lo presentará en una pantalla y mostrará tu vida y dirá: esta fue tu vida. Nunca te arrepentiste, nunca buscaste a Dios, nunca pediste perdón. Dice, hermanos, la palabra aquí, Filipenses 4:5, dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres del Señor, como diciendo, porque Cristo viene pronto. ¿Se dan cuenta cómo aquí, hermanos, nosotros como cristianos, no es simplemente que tú te congregues el domingo y digas: ya cumplí, ya con eso es más que suficiente? El próximo domingo nos vemos. ¿Cómo te comportas aquí adentro? ¿Cómo tratas a tus iguales, hermanos? ¿Cómo saludas a tus hermanos? ¿Cómo tratas a la iglesia de Cristo? ¿Cómo saludas a tus hermanos? ¿Los saludas a unos muy bien, de abrazo y beso, y a otros los ignoras, los desprecias? Todas esas cosas saldrán a la luz. ¿Cómo te comportas allá afuera? ¿Cómo hablas? ¿Cómo tratas a tus subordinados? Si eres jefe en una empresa, si eres también una persona que está bajo el mando de alguien mayor a ti, ¿cómo respondes? ¿Cómo te comportas ante tus jefes? Todas esas cosas, hermanos, están hablando constantemente de nuestras vidas. Y la gente dice, cuando tú les dices: ¿y tú quién eres? ¿De qué fe profesas? Y tú dices: soy evangélico, soy cristiano. Y dicen sus adentros: pues sí, cómo no. ¿Saben por qué? Porque, hermanos, no damos testimonio con las palabras. ¿Cómo das testimonio? Con tus acciones, con tu forma de vivir, con tu forma de actuar. El servicio. ¿Cómo sirves tú en la iglesia y a donde quiera que tú te encuentres? Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice, segunda de Timoteo 4:1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Pongan atención, hermanos, por favor. Que juzgará. Vean esto, dice la palabra: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos. ¿Y acaso porque los muertos ya se murieron, esos ya están exentos? Dice: y a los muertos en su manifestación y en su reino. Oiga, hermanos, esto está tremendo, porque yo he escuchado a mucha gente decir: cuando yo me muera, ahí se acabó todo, así que vive la vida y vívela intensamente. Oigan, si hasta las culturas antiguas creían en una vida después de la muerte. Los egipcios creían que podían seguir viviendo, y por eso se llevaban todas sus riquezas a la sepultura y los sepultaban con todas sus joyas, hasta con sus muebles, hasta con comida, porque creían ellos que en la otra vida seguirían disfrutando de esas bendiciones que gozaron estando vivos aquí en la tierra. Y muchos dicen: cuando yo me muera, no hay cielo, no hay infierno. Bueno,
Dice la palabra de Dios, hermanos, en Romanos capítulo 1, dice que Dios los ha entregado a una mente reprobada, porque teniendo conocimiento de Dios, no le han dado gloria a Dios. La gente, aunque diga que jamás ha escuchado de Dios, el Espíritu que vive en ellos, que mora en ellos, les hace, hermanos, un reconocimiento, un escaneo diciendo, hay un Dios, porque todo lo que tú contemplas a tu alrededor y aún tu propia vida manifiesta que hay un Creador. Pero tú, por tu simple hecho de que te quieres hacer irresponsable y no te quieres hacer responsable de tus actos, dices, no hay Dios, y cuando me muera, ahí se acabó todo. Por eso haces lo que haces. ¿Sí están entendiendo? Que la gente, aunque, hermanos, aquellos que dicen que son ateos, esos que dicen que no hay Dios, dice aquí la palabra de Dios, y lo leímos, dice en Isaías capítulo 53, perdón, Salmo 53, ¿verdad? Lo leímos. Salmo 53 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han perdido en sus mentes reprobadas, en sus dilemas, en sus pecados. Pero en lo más profundo saben que hay un Creador. Saben que hay alguien que los juzgará. Y cada uno dará cuentas de sí mismo. El predicador y cantante español Marcos Vidal, en un concierto, él diciendo estas palabras, dice: muchos aquí en España han dicho que Dios no existe, que Dios no es real. Dice, pero yo los he de mirar algún día delante de mi Dios, postrados de rodillas, dándole gloria a ese que han negado, a ese Dios eterno, en el cual estás vivo porque Él tiene misericordia de ti. Porque Él, hermanos, Él simplemente nos ve a nosotros como unos gusanos que nos arrastramos en la suciedad, en el suelo, como un trapo de inmundicia. No, si lo dice el profeta Isaías, dice como trapos de inmundicia. Pero Él se ha dignado en inclinarse y levantarnos de allí y tratarnos como hijos de Dios. Simplemente por su misericordia. No dice la palabra, hermanos, por su misericordia no hemos sido consumidos. Si no fuera por esa misericordia de Dios, tú y yo ya no existiéramos. Este mundo hubiese sido arrasado. Si en el pasado Dios, hermanos, arrasó la humanidad y dejó una estirpe para que la raza humana siguiese, y fue porque aquellos, hermanos, obedecieron a Dios. Y hay evidencias claras y precisas. Y aunque la ciencia lo niegue, y aunque muchos agnósticos y ateos digan, no hay evidencias de esas cosas que la Biblia habla, la misma arqueología, dice la palabra de Dios, dice, si vosotros callasen, las mismas piedras hablarán. Y las piedras de la arqueología, hermanos, están siendo descubiertas para demostrar que hay un Dios que hizo todas esas cosas, para avisar a la gente que hay un Dios de justicia, que hay un Dios de poder, que juzgará a cada ser humano en sus vidas. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Entonces cada uno de nosotros, hermanos, debemos ser serviciales. Debemos servir constantemente. ¿De qué manera sirves tú en la iglesia? ¿De qué manera sirves tú en tu trabajo, hermano? Cuando alguien está afligido, angustiado, le hablas de Cristo, le dices, Cristo te ama, y solamente Él es el único que puede cambiar tu vida. La pureza, algo fundamental. Vean, hermanos, cuáles son las cosas, los requisitos que hay que cumplir como cristiano. La pureza. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 2 al 3. Está adelantito, primera y segunda de Pedro, y luego primera de Juan, segunda y tercera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 al 3. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios,
y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pongan atención, hermanos, si no lo encuentran, pongan atención por favor, ya después ustedes lo buscan tranquilamente en sus hogares, simplemente anoten la cita bíblica para que no se me distraigan, porque si no pierden el hilo y la esencia de lo que estamos declarando en estos momentos. Amados, dice, o sea, Dios te habla con amor y te dice, tú eres un amado de Dios, hijo de Dios, y verdaderamente te has arrepentido y has entregado tu vida al Señor. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios, bendito sea su santo nombre, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, o sea, la transformación que Dios va a obrar en nuestros cuerpos. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. Ahorita tú no puedes ver a Dios, porque si tú vieses a Dios, hermanos, caes fulminado inmediatamente, porque tu condición de pecado, hermanos, nuestra maldad nos impide tener esa comunión con Dios. Aunque sabemos que tenemos esa comunión de una manera espiritual, pero visiblemente, físicamente no podemos ver a Dios. Pero dice aquí, pero cuando seamos transformados, sabemos que lo veremos tal como Él es. Lo veremos, hermanos. ¿Y cuántos de ustedes caerán de rodillas delante de Él? Y tomarán sus manos y verán, ¿verdad? No para ratificar como Tomás que dudó, sino para, hermanos, besar sus manos y decir, por estas manos preciosas que fueron clavadas en la cruz, por eso yo estoy aquí. Buscarás las heridas en sus pies y dirás, por estos pies preciosos que caminaron aquí en la tierra, tú, oh Dios, me diste la salvación, porque estos pies preciosos caminaron aquí, se empolvaron y fueron maltratados y fueron traspasados por el clavo por amor a mí. Yo abrazaré, besaré esas manos preciosas, esos pies preciosos de mi Cristo, los besaré y abrazaré a mi Cristo y le diré, Señor bendito, gracias. Gracias, Señor, por haberme salvado. Gracias por haber dado tu vida por mí, que yo no lo merecía, pero simplemente por tu amor es que estoy aquí ahora. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, hermanos, la pureza es que Él nos transformará en cuerpos de gloria eterna. Aleluya. Dice, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, tenemos conocimiento pleno, porque la palabra de Dios lo dice, y yo lo creo. Lo creo porque la palabra de Dios me lo declara, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, y le veremos tal como Él es. ¿Cuántos quieren ver a Cristo, hermanos? Mucha gente dice, no, sí, yo creo en Cristo, y se postran delante de un crucifijo ahí todo ensangrentado. Hermanos, Cristo no es eso. Jesucristo resucitó y dice que se levantó en poder y gloria, y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre que se nombra arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y en ese nombre, hermanos, se doblará toda rodilla, y Él está sentado en su trono de gloria, y Él allí intercede a la diestra del Padre por ti y por mí, día y noche. Gloria al Señor para siempre. Hermanos, la descripción del periodo, este periodo en el cual, cuando la iglesia sea arrebatada de esta tierra, vendrán días de llanto, de dolor, de angustia, de tribulación, de desesperación, cual no ha habido desde el principio del mundo ni la habrá después de esta. Será un periodo de maldad sin precedente antes del retorno de Cristo. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Este es el principio de dolores, dice la Biblia. ¿No hemos visto la maldad multiplicada? Oigan, ayer se llevó a cabo un acontecimiento aquí en la colonia
Jamás se había visto algo así. ¿Por qué? La gente está desesperada. Está buscando la forma de cómo protegerse. Porque la maldad ha alcanzado sus límites. Y la gente clama por justicia. Pero no hay justicia. Y estas cosas, dice la Biblia, y habrá levantamientos y sediciones, terremotos, guerras y rumores de guerras. Y no escuchamos rumores de guerras. No les acabo de contar lo que muchos países están tratando de hacer. Se sienten poderosos, se sienten invencibles, indestructibles, ¿verdad? Y piensan que pueden atacar a un país así nada más porque sí. La arrogancia, la altivez, la altanería del corazón. La palabra de Dios nos hace una declaración, hermanos, en Mateo 24, versículos 37 al 39. Mateo 24. Todo el mundo conoce esa porción. Gracias, hermano. Gracias. ¿Qué versículos? 37 al 39. Y dice la palabra: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Quiero, hermanos, hacer una pequeña explicación en el versículo 38, donde dice: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo. Bueno, ¿qué la gente no puede comer o beber? Bueno, me refiero a saciar su sed o sentarse a comer día a día, ¿verdad? Aquí debe entender, hermanos, que la gente se destrampa en sus glotonerías, en sus despilfarros. Le han dado prioridad a legislar leyes que digan: te puedes casar y te puedes divorciar las veces que sea necesario. Es más, hasta hay permiso de que te puedas casar con otro hombre. Y también te puedes casar una mujer con una mujer. E incluso hasta las mismas leyes te respaldan en que puedes también criar hijos. Y dice aquí: antes del diluvio la gente se casaba y se divorciaba, se casaba y se divorciaba. Pero no tan solo habla de esa situación, hermanos, sino de la condición del ser humano en su vida depravada. Hay depravación en el mundo. Hay, hermanos, rebeldía en el corazón del ser humano por no obedecer los mandamientos y los estatutos de Dios. Háblale a una persona allá afuera de Jesucristo y háblale de los estatutos de Dios y va a decir: es que ustedes son intolerantes, es que ustedes son unos fanáticos, es que ustedes son unos religiosos. Párate en una esquina y vas a ver si la gente no te reprime y no te señala con el dedo diciendo: fanáticos religiosos, quítenlos de ahí. Hace unos años allá, hermanos, en la ciudad de Campeche, en la ciudad de Mérida, Yucatán, en el parque central, todavía allá se acostumbra, cosa que yo ya no he visto aquí en este estado de la República,
pero todavía se paran los predicadores con Biblia en mano, así como en los días de los profetas, y la gente y los predicadores, los ministros dicen: arrepiéntanse de sus pecados, arrepiéntanse de su maldad, Cristo viene pronto, Cristo los quiere salvar. Y la gente pasa y ¿qué hablan esos? Algunos se sientan y escuchan, y agachan la cabeza, ponen atención. Otros simplemente pasan de largo. Están locos estos, quién sabe de qué hablan. Y así ocurría, hermanos, en los tiempos de los profetas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice que escuchaban a los profetas la exhortación y se echaban a sus espaldas las palabras y decían: no las oiremos, no las seguiremos, no obedeceremos. Y así son estos tiempos, hermanos. Tiempos de retribución, la cual Dios ha de retribuir a cada uno a causa de su desobediencia y de su pecado. Y dice aquí, hermanos, y no entendieron, en el versículo 39, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así es este tiempo. Vean cómo Jesús hace referencia, hermanos, así como en los días de Noé, así es en este tiempo. Hay gente que viene y se sienta y escucha y salen igual o peor, porque les entra por un oído y les sale por el otro, y andan así como perdidos, como enajenados, como hundidos en sus problemas y en sus dilemas. Escúchame bien, varón, mujer, joven, adolescente, niño, anciano, que te encuentras en este lugar, despierta ya. Deja que la luz del Evangelio te alumbre. Deja de andar en la oscuridad. Despierta tú que duermes, dice la palabra, para que te alumbre la luz del Evangelio. Deja de vivir esa vida mediocre ya. Deja de vivir esa vida empecinada, envuelta en tus problemas. Y muestras una actitud para que todos se compadezcan de mí. Y pones tu cara de: deja ya esa actitud. El diablo te quiere tener así. Levanta las manos, glorifica a Dios y dile: Señor, ten misericordia de mí, ten piedad de mí, Señor, escucha mi clamor, ayúdame, socórreme, límpiame de mi maldad, límpiame de mi pecado, sácame de esta situación en la que me encuentro, de ignorancia y en una vida empecinada en vivir en derrota. Dile al diablo que reprenda en el nombre de Jesús, porque en Jesús soy más que victorioso. Cristo vino a dar libertad. Cristo vino a romper las cadenas de esclavitud. Quizá por eso esta congregación no crece, porque han de decir: ese hermano que se para todos los domingos ahí enfrente, parece que cada vez que vengo son garrotas, no son palos, son garrotazos que me ponen. Hermano, despierta, deja que el Señor te apale ya, pero sin esos palos ya, porque si no, después de esos palos vendrá el infierno eterno. Y ahí, aunque patalees, aunque grites, aunque rechinen los dientes, Dios no te oirá, porque este es el tiempo de arrepentimiento. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Este es el tiempo de arrepentimiento. Este es el tiempo en el que tú debes abrir tus ojos y decirle: Señor, yo quiero estar contigo. ¿Cuántos desean? Oigan, yo muchas veces me pongo a pensar y digo: ¿qué no anhelan estar allá?
Esta vida es una vida de sufrimiento, esta vida es... ¿Por qué Dios permite que vivas esta vida de sufrimiento aquí? Para que no anheles nada en este mundo, sino lo que está ahí arriba. Nos dice la palabra de Dios: es necesario que por muchas tribulaciones entres en el reino de los cielos. Aquí sufres, pero vale la pena sufrir por Cristo. Vean la historia de los primeros cristianos, hermanos. Lean las historias de los primeros cristianos, perseguidos, quemados vivos en la hoguera. Hermanos, en la época de la Inquisición eran desmembrados vivos, eran torturados vivos por el famoso español Torquemada. Los cristianos en España, hermanos, lean un poquito de historia, jamás negaron a Cristo, jamás negaron su fe. Por ahí alguien subió una historia en el WhatsApp en donde dice que alguien en la India sufrió y lo tuvieron preso y lo agarraron a él con toda su familia, y él, hermanos, no negó a Cristo. Mataron a sus hijos, después mataron a su esposa en sus ojos, y después el líder de esa tribu le dijo: si tú niegas a tu Cristo, te perdonamos la vida. Y de ahí, hermanos, surge el canto maravilloso, ese canto maravilloso que dice: sigo a Cristo. ¿Cómo? He decidido seguir a Cristo. Porque él había compuesto ese canto antes, y él, cuando vio morir a sus hijos, él empezó a cantar: he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y vio morir a su esposa, y él le volvió a preguntar: tu esposa va a morir, ¿desistes? Y él seguía cantando: he decidido seguir a Cristo. Hermanos, después le llegó la oportunidad a él y le dijeron: si tú desistes, te perdonamos la vida. Y él siguió cantando: no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y murió. Pero después ese líder de esa tribu, su conciencia le remordía, porque la fe de esa familia fue tal que él pensaba cómo fue posible que ninguno de ellos desistió, y vio morir a toda su familia, y aún él mismo, y su fe lo mantuvo. ¿Qué es esa creencia? ¿Qué es esa fe en la que ellos se mantuvieron firmes y no desistieron y dieron su vida por aquel? Y entonces dice la historia, esto fue real, que ese hombre se entregó a Cristo por el testimonio de esa familia. Y toda esa comunidad de la India creyeron en el Evangelio, y se multiplicó el Evangelio de Cristo en ese lugar por el testimonio a través de la muerte de esos mártires cristianos. ¿Cómo testificas tú? ¿Eres capaz de que te corran del trabajo con tal de no negar a Cristo Jesús? ¿Eres capaz de proclamar el Evangelio sin ninguna vergüenza, porque sabes en quién has creído? No te avergüenzas del Evangelio. Pero hermanos, todas estas cosas vendrán, y vendrán de súbito para todos aquellos que endurecieron sus corazones, que no quisieron dar ese paso decisivo. El Evangelio, hermanos, el seguir a Cristo, el Evangelio es de valientes, porque tienes que dejar todo lo que te gusta en la carne. Tienes que abandonar todo por seguir a Jesús. El pecado. ¿Qué es lo que más ama tu carne en el pecado? ¿Qué es lo que más amas? Hace algunos años, hermanos, atrás, y lo he comentado aquí, que una vez llevé a un directivo de la escuela en donde yo estaba con mi esposa, lo llevamos a un retiro
espiritual en donde se habló de la palabra de Dios y al final se hizo la invitación y le dijeron a este maestro, que era subdirector en ese entonces, y le hicieron la invitación y le dijeron: ¿quiere usted recibir a Cristo Jesús? Y él dijo: yo quisiera, pero no puedo, porque amo más a las mujeres, me encantan las mujeres, y yo no puedo dejar eso, porque si no, ya no voy a poder hacer lo que tanto me gusta. En aquel día, hermanos, él no podrá decir: jamás me hablaron de la palabra, yo no sabía, Señor. El Señor le sacará a la luz esa escena en el que él tuvo la oportunidad de recibirlo, y por causa de su pecado, por amar más el pecado de la carne, del adulterio, porque él es casado y había abandonado a su esposa para andar en sus deleites, para gozar de la inmundicia, hermanos. Y dice el Señor en su palabra que en aquel día él dará el pago a cada uno. Quiero que pongas atención. En un futuro cercano, los ríos y los arroyos están a punto de desbordarse. Miles continúan sin energía eléctrica después de los eventos huracanes. 3 trombas han caído justo al sur de la ciudad. Y ahora un temblor. Yo pienso que se trata de un terremoto. Nunca había visto antes algo tan horrible. Les aconsejo que busquen refugio en el día. en la Biblia, el Apocalipsis ha estado envuelto en el misterio durante mucho tiempo. Textos antiguos, números crípticos e imágenes simbólicas que pintan algo pavoroso que está por venir. ¿Es posible entender lo que eso significa? ¿Qué es la marca de la bestia? ¿Es, como dicen, un chip de computadora injertado por la piel, o es algo más pérfido? ¿Y qué hay sobre el anticristo? ¿Es el siniestro enemigo de Dios ya ha hecho su aparición o sigue esperando en las tinieblas? ¿Será que algún atentado terrorista provoque la tribulación final de la tierra? ¿Seremos testigos de los horrores del Armagedón y de las últimas 7 plagas? ¿Qué hay que saber para evitar ser dejados cuando vuelva el Señor? Reconoceremos los últimos días y sabremos qué esperar. Lo que está por observar le revelará lo que dice la Biblia del fin de los tiempos en la tierra. Únase a mí y veamos los asombrosos hechos ocultos en los sucesos finales del Apocalipsis. Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. El fin del mundo
De veras pasará. Y si es así, ¿cuándo? Es una de las más importantes y misteriosas interrogantes de todas las épocas. El profeta bíblico Daniel con claridad predijo que antes del fin del mundo seríamos testigos de un gran aumento en el saber. ¿Ha ocurrido eso? Piense, por ejemplo, cuánto han cambiado recientemente los medios de transporte. En 60 siglos, el hombre no pudo viajar más rápido que el caballo. Los viajes que requerían meses ahora se realizan en minutos. En una generación, la computadora trajo cambios que han dejado perpleja a la mente y que nuestros ancestros jamás hubieran imaginado. Pero una más definida interpretación de ese versículo es que el conocimiento concerniente a los libros proféticos aumentaría, y ha pasado, igual que se predijo. Pero los escritos de Daniel no son los únicos en la Biblia que hablan del último día. ¿Qué otro conocimiento podría ocultarse en los antiguos textos de la Escritura? Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es solo principio de dolores. A gran velocidad uno logra ir por el mundo y ver lo que las fuerzas políticas y naturales le han hecho al mundo moderno, convirtiéndolo en un lugar peligroso para vivir. Piénselo. En los últimos 100 años han habido 2 guerras mundiales y muchos otros conflictos. Todo esto sin mencionar el aumento del terrorismo internacional. A esto súmele el gran aumento de desastres naturales mortales, incluyendo temblores, incendios, inundaciones, tornados, tormentas asesinas y un clima anormal, todo ello amenazando a la tierra. Sorprende que el apóstol Juan predijera que otra señal de esos días sería ver a la humanidad destruyendo el planeta. En Apocalipsis 11:18, él dijo que vendría el tiempo cuando Dios destruiría a quienes destruyen la tierra. Es notorio que esta profecía se ha cumplido a cabalidad. Durante siglos, el hombre lanzó flechas incendiarias o balas de cañón a sus enemigos. Pero ahora poseemos armas devastadoras que rápidamente pueden extinguir la vida de este planeta. De hecho, hasta Jesús predijo que si su venida se pospusiera, nadie quedaría vivo. Cristo advirtió que tendríamos que enfrentar esos riesgos, pero que solamente sería el principio del fin. ¿Podría ser que la humanidad provocará todos esos terribles eventos finales? También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno. Cualquiera que haya vivido en las pasadas décadas no negará el constante y atemorizante derrumbe moral de la sociedad moderna. Cada generación rebaja las normas de una conducta aceptable. Como resultado, la siguiente generación actúa con normas morales más bajas que la anterior. Y por desgracia, parece no tener fin esa tendencia vergonzosa. En los días de Noé, el deterioro moral crónico condujo al diluvio universal. En la época de Lot, la vida depravada en Sodoma y Gomorra provocó la destrucción de estas 2 ciudades con fuego del cielo. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, cuando comía, bebía, compraba, vendía, plantaba, edificaba, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces, en nuestros días, la inmoralidad y la perversión podrán de nuevo provocar los juicios celestiales. Junto con la decadencia moral, la Biblia nos advierte que en los días finales habrá un aumento trágico del espiritismo y lo esotérico. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos
Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La práctica de comunicarse con los difuntos, prohibida por las Escrituras, se está volviendo algo aceptado, aún en las modernas iglesias. Los programas de televisión y las películas con temas de brujería y ocultismo se han vuelto muy populares, especialmente entre los jóvenes. A pesar del rampante espiritismo e inmoralidad, la Biblia dice que donde abundó el pecado, la gracia abundó aún más. Y un excitante punto luminoso de los días finales es la promesa de Jesús de que previo a su regreso, el Evangelio iría a todo el mundo. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La aparentemente insuperable tarea de comunicar el Evangelio a los 4 puntos. Este es un pequeño extracto de 5 videos de este hermano, en el que va explicando detalle a detalle los acontecimientos que están ocurriendo en estos tiempos y lo que vendrá después de que la iglesia sea arrebatada de esta tierra. ¿Quiénes irán con el Señor? ¿Quiénes serán los candidatos para subir al cielo y disfrutar de las bodas del Cordero?